Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, empezamos con la unidad 3, que es sobre la producción audiovisual, sobre el lenguaje audiovisual y sus características. Hoy vamos a ver cuáles son esas etapas de la producción audiovisual, sobre todo la primera etapa. Este videito, esta clase tiene una particularidad. Ustedes, a medida que lo van a ir viendo, les van a aparecer unas preguntas que tienen que contestar para poder avanzar. Si no responden, no pueden avanzar. No tienen que verlo todo seguido, todo a continuación, pueden dejarlo, si no pueden seguir viendo y luego retoman y ahí sí pueden avanzar hasta donde habían dejado y luego tienen que seguir respondiendo. ¿Sí? De esta manera, además de garantizar que vean el video, puedo ver si se comprende el tema o no. Es una manera cortita, es una mini actividad que tienen incluida ya dentro del video, no tienen que hacer otra actividad, sino ir viéndolo y respondiendo las preguntas. Básicamente, el desarrollo de cualquier producción audiovisual consta de 3 etapas: la preproducción, la producción o el rodaje en sí y la postproducción. La etapa de preproducción es todos aquellos pasos que tenemos que realizar previos al rodaje o a la filmación de cualquier historia. Son todos estos pasos, aunque no lo crean. Esos pasos van desde la idea, el desarrollo de la idea, hasta el desarrollo del guión literario, el argumento, el guión técnico y el plan de rodaje. ¿Qué es la idea? El tema y la idea no son lo mismo. El tema es un poco más abstracto, más general, y la idea concreta es cómo vamos a nosotros a abordar ese tema. En el caso que ustedes tienen, por ejemplo, el tema en general es los estereotipos de belleza. El tema particular es el tema o subtema que le asignamos a cada uno de ustedes, vinculado con, por ejemplo, con la cuestión de la corporalidad, la etnia, la edad, etcétera. Y la idea es cómo van a contar, qué historia van a contar ustedes a partir de ese tema que les dimos. ¿Sí? La idea es el germen del guión. Primero tienen que tener una idea de qué es lo que quieren contar y cómo lo van a contar. Es una breve descripción de lo que va a tratar la historia en 1 o 2 renglones, no más. Acá tienen algunos ejemplos de cómo se construye, cómo se nos puede ocurrir una idea. Doc Comparato, que es un guionista brasilero, bueno, en un libro que tiene sobre la producción audiovisual y los tipos de guiones, etcétera, etcétera, cuenta que clasifica las ideas. Y él dice, bueno, que está la idea seleccionada, que es aquella que puede provenir de nuestra experiencia personal, a partir de lo que vivimos, se nos ocurre contar una historia con eso. La idea verbalizada es aquella que escuchamos, que alguien nos cuenta una determinada historia y se nos ocurre como puntapié inicial de una producción audiovisual. La idea leída es aquella que leímos en algún lado, en un libro, en el diario, en internet. La idea transformada son esas adaptaciones de una obra, por ejemplo, literaria y que se adapta para el cine. La idea solicitada son aquellas ideas por encargo, cuando otro tiene una idea y nos pide que nosotros la realicemos. Esto ocurre mucho en publicidad. La idea investigada es la que surge de una investigación de mercado, ¿sí? Cuando a partir de una investigación se estudian, por ejemplo, los intereses del público o de un determinado público en general. Y la idea original es cuando no surgió de ninguno de estos aspectos o de cualquiera de todos estos aspectos de nuestra vida cotidiana y se nos ocurre una idea, es un poco de cada uno. Acá tenemos algunos ejemplos de ideas. Por ejemplo, en la película Volver al Futuro podríamos decir que el tema son los viajes en el tiempo y la idea concreta es un chico que viaja al pasado con una máquina del tiempo. En realidad al pasado y al futuro con una máquina del tiempo. En el caso de En busca del arca perdida de Indiana Jones, cuenta la historia de un arqueólogo, Indiana Jones, en busca de la mítica Arca de la Alianza. Acá tenemos el ejemplo de Tim Burton, que cuenta cómo le surgió la idea del joven manos de tijera, que es a partir de un dibujo que había hecho, ¿sí? A partir de una imagen, él quiso contar una historia y le surgió la de joven manos de tijera. Luego que tenemos la idea, elaboramos el storyline. Ya que, ¿qué es el storyline? Es la historia, ¿sí? Ya es contar la historia sin contar el final o el desenlace, pero contar la historia con sus 3 actos principales. Ustedes sabrán o lo verán en literatura que cualquier historia tiene
tres actos principales, ¿sí? O tres partes principales, que es la introducción, el nudo o el desarrollo y el desenlace. El primer acto, que es la presentación, la introducción o presentación del conflicto. El segundo acto, que es el desarrollo de ese conflicto, cómo se evoluciona. Y el tercer acto es el desenlace, el desenlace de ese conflicto. Acá tenemos algunos ejemplos de storyline que no es más que un párrafo. De Piratas del Caribe, El Señor de los Anillos, sin contar el final. Fíjense que sin contar el final cuentan la historia y miren cómo, en el caso del Señor de los Anillos, que son 3 películas de 2 horas cada una o más, cómo está contado en 3 renglones. Frodo Bolsón, un hobbit de la Tierra Media, lleva el anillo único a las peligrosas montañas de Mordor con la misión de arrojarlo al monte de destino para destruirlo. Pim, en 3 renglones conté la historia. Luego del storyline sigue la sinopsis. Ya es un resumen de la historia, ¿sí? Puedes tener hasta 10 páginas por hora de grabación o por hora de película. Se cuenta ya la historia y dónde se sitúa el personaje dentro de la historia. Ya se habla de los personajes y de sus características en la sinopsis. En la sinopsis ya aparece el personaje o es el reino del personaje. ¿Cómo se construye una sinopsis? Básicamente, como hablábamos de cómo es la construcción de la noticia, hay que contar ya toda la historia en sí. ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Cuál es la historia en sí? O sea, sería el qué pasa en la historia y a quién le pasa o quién vive esa historia, ¿sí? El protagonista. Se especifican los personajes, las acciones principales y las intenciones, pero todavía no contiene los diálogos concretos, ¿sí? Es una mirada general, es la primera forma textual del guión, la sinopsis. Acá tenemos un ejemplo de sinopsis, que es un poco más larga que el storyline. Y luego tenemos el argumento, que es el camino ya al guión literario, cuando ya es la historia concreta, ¿sí? La narración concisa de la historia, pero todavía no se incluyen los diálogos. Sería el cuento, ¿sí? La historia, pero sin diálogos. Acá tenemos el ejemplo del Nombre de la Rosa, ven que es mucho más largo el argumento. No se los voy a leer, creo que lo tienen en el cuadernillo. Luego realizamos la escaleta. ¿Qué es la escaleta? Es ya desarrollar esa historia, pero desglosada en escenas. Se describe escena por escena qué es lo que ocurre. ¿Sí? En el título se cuenta quién es el personaje y qué es lo que ocurre en esa escena, y luego se describe brevemente cada escena. Entonces, hasta acá vamos resumiendo. Primero tenemos una idea. Por ejemplo, si el tema es el amor, bueno, yo voy a contar una historia de amor entre 2 compañeros de clases. El storyline sería, Ana quiere ponerse novia con su amigo Juan y al final lo consigue. Bueno, acá se contó el desenlace, la sinopsis. Tiene que incluir lo más importante de la historia. ¿Quién es Ana? ¿Cuál es su relación con Juan? ¿Dónde y cuándo sucede la historia? ¿Y qué cosas hace Ana para acercarse a Juan? Luego tenemos la escaleta, en este caso, como es muy breve, resumida en 3 actos o en 3 escenas. Primera escena, Ana se encuentra con Juan en la puerta de la escuela. Segunda escena, tienen prueba y Ana le sopla las respuestas. La tercera escena, vuelven caminando juntos a la salida de la escuela. Y un poco más detallado, el argumento sería, Ana se encuentra con Juan en la puerta de la escuela y le pregunta si estudió para la prueba. Juan dice que se olvidó de la prueba. Ana le dice que se siente a su lado, que lo puede ayudar. La amiga de Ana pasa por ahí y le guiña un ojo a Ana. No sé si se van entendiendo las diferencias, pero ven que hasta acá no tenemos diálogos, ¿sí? Hasta el argumento no se incluye el diálogo, se va profundizando cada vez un poco más la historia. Luego llegamos al guión literario. El guión literario es lo que se conoce como el libreto, es lo que ya llega a manos de actores, de productores, realizadores. Es toda la historia donde se describen todas las escenas, todas las acciones y los diálogos. Acá tenemos un ejemplo de guión literario. Lo primero es, se describe el número de escena y dónde ocurre, ¿sí? Entonces se pone escena 1, si fuera la 1, el interior, se aclara si es interior o exterior, qué tipo de interior es, en el living de Ana, por ejemplo, y si es de día o de noche, ¿sí? Entonces, escena, si es interior o exterior, qué locación exacta y qué momento del día es. Luego la descripción de la escena.
Ana lleva una bandeja de papas fritas a la mesa, suena el timbre, Ana deja la bandeja sobre la mesa y se dirige a la puerta. Luego se incluyen los diálogos, luego otra vez descripción de las próximas acciones y otra vez los diálogos. Acá tenemos otro ejemplo de guión literario, o sea, Clara, si es exterior, en este caso exterior, de noche y qué locación, muelles de Nueva York. El número 3 corresponde al número de escena. Sí, se describe la escena, se incluyen los diálogos y las acciones. Luego del guión literario pasamos al guión técnico. ¿Qué es el guión técnico? Es el detalle plano por plano de cómo vamos a contar esa historia. Se aclara qué tipo de plano es, qué escala de plano, qué tamaño de plano vendría a ser, la angulación de la cámara, o sea, la posición de la cámara, si es picado, contrapicado o normal, qué movimientos de cámara, se describen los videos, o sea, lo que se ve en imagen, se describe el audio, el sonido, si es música, si es efectos especiales y diálogos, y cuáles, acá sí va todo guionado, y cuánto dura el plano. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de guión técnico. Ven que se pone el número de secuencia, el número de plano, el contenido, o sea, la imagen, lo que se ve en ese plano, la descripción de la escena, el encuadre, ¿sí? Y el tamaño de plano general, plano medio, etcétera, etcétera. La angulación de la cámara en general es normal, pero a veces es contrapicado, picado, cenital, lo vamos a ver la clase que viene, qué movimiento de cámara realiza y qué se escucha, ¿sí? Volviendo al guión técnico, ¿en qué se diferencia de un guión normal? Básicamente es en el trabajo que pone el director para traducir cada escena del guión en algo un poco más visual. ¿Cómo se consigue esto? Muy simple, describiendo cada uno de los planos que va a ver por escena. Es un trabajo arduo, pero vale la pena después porque de esa manera todo el mundo va a entender a qué se quiere llegar con ese guión, qué película es la que queremos hacer finalmente. ¿Cómo escribimos un guión técnico? En realidad hay muchas maneras de hacerlo, cada director tiene su forma particular, cada quien encara el guión de la manera que le parece la más correcta, pero lo importante que hay que saber es que primero hay algunos estándares que vamos a explicar hoy para escribir un guión técnico, y lo segundo, lo importante del guión técnico es justamente ayudar a comunicar la idea visual que va a tener la película, porque si nadie entiende qué es lo que se quiere hacer con ese guión, no va a salir todo muy bien. Una buena manera de arrancar con su guión técnico es empezando bien simple, sin complicarse demasiado, agarrando por ejemplo la hoja del guión que tienen acá y una lapicera y se van anotando las cosas que quieren tener en cuenta, sobre todo el tema de los planos, cómo quieren encarar la filmación de esto, si quieren hacer un plano contrapicado en tal lugar, si quieren hacer un plano de perfil, etcétera, etcétera. Lo van resolviendo todo simplemente anotándoselo en el guión. No tienen que complicárselo mucho, esto es simplemente anotar, no tiene que estar tampoco muy prolijo, porque básicamente es como cuando hacemos un dibujo, el borrador, ¿sí? Lo bueno de hacerse anotaciones en el guión es que no solamente tienen la posibilidad de corregirlo y de hacerlo de nuevo y de fijarse cuáles son los problemas y de consultar, etcétera, etcétera, sino que también pueden anotarse temas sobre la actuación, sobre la iluminación que se les vayan ocurriendo, y de esta manera van articulando lo que después se va a convertir en el guión técnico formal, ¿no? Una vez que tenemos esa versión más ordenada, y con esto me refiero a tener bien claros cuáles son los planos de cada escena, vendría a armar una lista de planos, o sea que tendríamos que ir poniendo por cada escena qué planos van primero y a qué parte de la escena corresponde. Esto se puede hacer muy simple, o lo marcan en el guión y después se lo pasan a cada uno de los integrantes del equipo, o se hacen una planilla en el Excel, van marcando escena 1 y todos los planos que vienen abajo, le hacen una descripción del plano, más o menos dónde tendría que estar la cámara y algunas observaciones que consideren importantes para el equipo. Recuerden, esto es básicamente para que el equipo técnico entienda cuál es la idea de filmar esto, o sea, cómo queremos encarar cinematográficamente el guión. Mientras más fácil o simple de entender le hagan su guión técnico al equipo, seguramente ellos van a trabajar más tranquilos, van a saber perfectamente lo que tienen que hacer y no va a haber problemas después en el rodaje. Una vez que realizamos nuestro guión técnico, se realiza un storyboard, que es la representación gráfica de ese guión técnico. Sí, se dibuja cuadro por cuadro cada escena, ¿sí? Es una manera de hacer una representación visual
de ese guión técnico y ver en imágenes si eso que queremos contar se entiende, se comprende, queda bien representado en imágenes, porque desde que uno tiene una idea hasta que lo ve plasmado en imágenes, se toman un montón de decisiones técnicas y estéticas también. Bueno, hay que ver si finalmente eso que veo en imágenes es lo que yo quería contar y si no, se puede modificar el guión técnico. Acá tienen algunos ejemplos de storyboards. De James Bond, de Mañana Nunca Muere. Acá tienen los dibujos a color, a veces son en blanco y negro. En general se describe abajo del cuadro a qué escena pertenece. Hay una breve descripción. Acá tenemos el storyboard de Jurassic Park. Así acá abajo de cada recuadro se describe la escena, número de escena, etc. Acá tenemos otro más. Ven que los dibujos van variando. Algunos son a color, algunos ahora se hacen digitalmente, pero se han dibujado un montón. Y acá tenemos otro ejemplo que es ya el guión técnico con el storyboard incluido. Mucho más chiquito el dibujo, pero para evitarnos un paso hacemos un guión técnico con el storyboard incluido. Los dejo acá también con otra explicación de Nicolás Amilio Ortiz, que es mucho más didáctico que yo, más entretenido, que explica cómo hacer un storyboard y muestra algunos storyboards famosos también. ¿Qué es un storyboard? Bueno, básicamente es una secuencia de imágenes que nosotros dibujamos en preproducción para tener una suerte de vista previa de lo que van a ser los planos dentro de nuestra película. El storyboard tiene una larga historia, de hecho surgió por primera vez en los años 30 en los estudios de Walt Disney para que los animadores ya pudieran ver un poco cómo iba a verse la película antes de empezar todo el proceso de animación. Parece que fue bastante efectivo el método porque muy poco tiempo después la mayoría de los estudios de cine importantes lo empezaron a implementar. De hecho, la primera película en persona para la que se hicieron storyboards fue Lo que el viento se llevó en 1939. ¿Y cómo hacemos un storyboard? Bueno, es excesivamente simple. Lo único que necesitamos es un lápiz, una hoja de papel y un guión técnico, obviamente, para saber cuáles son los planos que tenemos que dibujar. En fin, una vez que ya tenemos el guión técnico, lo que queda es dibujar cada uno de los planos por separado. Yo sé, puede ser un trabajo muy extenso, pero créanme que ayuda mucho. Como ya dijimos, viene bien en preproducción para previsualizar cómo se va a ver la película y también ayuda mucho al equipo técnico de nuestra película para que pueda descubrir las dificultades de cada uno de los planos y que, bueno, después las pueda resolver antes del rodaje. Por ejemplo, un buen storyboard puede ayudar al director de fotografía a que sepa cómo iluminar la escena y qué equipos tiene que llevar para grabar ese plano en particular. También puede ayudar al director de arte para saber qué materiales tiene que llevar para decorar ese plano y también puede ayudar al sonidista para saber qué micrófonos necesita llevarse para grabar bien el plano en cuestión. Así que podríamos decir que sí, un storyboard es bastante útil. Ahora, sobre cómo tienen que dibujar un storyboard, en realidad no hay una regla específica, lo pueden dibujar como quieran. Una cosa que les puede venir bien es usar flechas para marcar el movimiento, eso se suele hacer bastante, y también pueden agregar una breve descripción abajo de cada dibujo para explicar un poco cómo va a ser, de qué manera se van a mover los personajes, etc. ¿Necesito dibujar bien para hacer un storyboard? Bueno, saber dibujar nunca viene mal, ¿no? Pero con que se entiendan bien los personajes y la acción que está sucediendo en el storyboard está todo más que bien. Y si no me creen esto último, vayan y vean los storyboards que hizo Martin Scorsese para Taxi Driver. Y por último, luego de haber elaborado el storyboard, quedar conformes con cómo está contada la historia, imagen por imagen, plano por plano, se realiza un plan de rodaje. ¿Por qué? Ustedes sabrán que no se filma tal cual en el orden que transcurre la historia, sino que se filman todas las escenas en una determinada locación. Quiero filmar en la escuela, todas las escenas en el patio de la escuela, luego todas las escenas en el aula, todas las escenas que son de día, todas las escenas que son de noche. Entonces se arma un plan de rodaje donde se detallan todos los planos o todas las escenas que se van a filmar en una determinada locación, quiénes tienen que asistir a esa locación. Ahí hay diferentes planos de rodaje, hay un desglose que es, como les digo, por escena, la característica de la escena. Luego hay otro plan de rodaje que es donde se ponen quienes intervienen en ese rodaje, directores, productores, qué actores, se incluye hasta el catering, porque de acuerdo a las
horas de duración es la planificación concreta de cada día de rodaje. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo también de un determinado plan de rodaje. Hay que tener cuidado, hay gente que se dedica a la continuidad, porque ustedes, por ahí hay un montón de errores de películas, si buscan en YouTube, esto de que por ahí alguien está en la calle, entra a la casa y aparece con otra ropa. Bueno, acá no se cuidó lo que es la continuidad, fue un fallo de la producción que no tuvo en cuenta esto. Sí, es muy importante que se mantenga la continuidad. Una vez realizados todos estos pasos, desde que tuvimos la idea hasta que elaboramos el plan de rodaje, vamos a la segunda etapa, que es la de la producción. Bueno, ustedes me preguntarán, ¿tenemos que hacer todos estos pasos para hacer nuestro stop motion? Y lo ideal sería que sí, no se lo vamos a pedir que lo entreguen de manera formal, pero ustedes tienen que empezar por una idea, concretamente delimitar qué es lo que quieren contar a partir del tema asignado, qué historia van a contar. Hay diferentes maneras. Yo quiero contar, por ejemplo, la discriminación del color de piel a la hora de conseguir un trabajo, y voy a contar una escena de la búsqueda de empleo, por ejemplo, digo. La idea concreta sería eso, cómo van a abordar ustedes la historia. Y luego estaría bueno que detallen, que hagan un guión literario, ¿sí? Que cuenten cuál es el conflicto, cuál es la introducción, cuál es el conflicto, cómo va a ser el desenlace, y aunque sea de manera simbólica o de borrador, tener un guión técnico que es un detalle de plano por plano que ustedes van a utilizar. Insisto, no se los vamos a pedir de manera formal ahora para la presentación y para la entrega del stop motion, pero por ahí más adelante conmigo sí les pido, no todo el guión técnico, pero que algunas escenas, que hagan el guión técnico de algunas escenas, ¿sí? De 30 segundos de filmación, etcétera, etcétera, pero lo vamos a ir viendo más adelante porque es el tema concreto de esta unidad nuestra, es la producción audiovisual y el lenguaje audiovisual. Nos vemos el lunes en una clase por Meet donde seguimos avanzando. Ya vamos a ver la producción en sí, los tamaños de plano, angulación de la cámara, movimientos, iluminación, etc. Nos vemos, que tengan un lindo fin de semana.